Ahí estamos. Share screen. Perdón. No hay problema. No importaba nada. Me salpicaste, mira. Hasta acá. Bien. Bueno, ¿ahí ven la hoja? Sí, queda bien. Ok. Bien. Vamos a ver la parte de JCP. Vamos a arrancar con JCP, después van a seguir con Mario. ¿Sí? JCP es Java Server Pages, que es una tecnología de Java para generar la parte visual. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros teníamos nuestro cliente? ¿Sí? Que podía ser un navegador web. Ese navegador web. ¿Alguien me está preguntando? Pues siento así como un... No. Ok. Y teníamos nuestro application server, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que era en este caso en Glassfish. Nosotros le hacíamos un pedido, que era el request, ¿sí? Y el servidor me respondía con un response. ¿Sí? Ese response, ¿qué era? ¿Qué era ese response? Era HTTP, es decir, el protocolo HTTP, que me respondía con código HTML. ¿Bien? Sí. Ok. Entonces, el componente del lado del application server encargado de generar ese código HTML, ¿sí? Hay dos tecnologías que podemos usar. Que pueden ser JSP, Java Server Pages, o Servlets. ¿Sí? Son las dos tecnologías que tenemos para generar capa de presentación. Estamos arrancando con los JSP, con las Java Server Pages. ¿Por qué? Porque las Java Server Pages, como vamos a ver ahora, están más pensadas para que las genere un diseñador web. Es decir, alguien que tiene conocimientos de estilos, ¿sí? Que sabe combinar colores, etc. Es decir, el tipo que tiene más una orientación al diseñador gráfico, si quieren. En cambio, el servlet está más orientado a el programador Java. ¿Sí? Entonces, más que escribir etiquetas HTML o trabajar con el código a nivel de lo que es el diseño, va a escribir más código Java, digamos. Entonces piensen en JSP y Servlet como dos tecnologías. Una más orientada al maquetador, al diseñador gráfico, y otra más apuntada al desarrollador. ¿Sí? Podemos ver que vamos a combinar esas dos. ¿Eh? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Sí. Entonces, si yo tengo el cliente, ¿sí? Le hago un pedido a mi application server, le hago un pedido que me dé una página index.html. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? Eso, ¿se acuerdan? Es contenido estático. ¿Sí? Son todas etiquetas HTML que nosotros habíamos venido viendo, que me van a generar un contenido estático. Sofi, no grites tanto, mi amor. Entonces, esto va a ir al application server, el application server va a ir al disco, va a cargar esa página y me la va a devolver. Pero esa página, en todos los pedidos que yo haga, va a ser la misma. ¿Sí? Va a tener un head, un body, y el body se va a ver siempre igual, no va a cambiar, porque es contenido estático. O sea que el response... me quedó horrible. El response
va a ser siempre el mismo, va a ser el mismo HTML. No va a cambiar de pedido en pedido. ¿Sí? Contenido estático. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar contenido dinámico? Entonces ahí, en lugar de pedir un recurso estático, como hacíamos ahí, le vamos a pedir al application server le vamos a pedir un contenido dinámico. Ese contenido dinámico, en lugar de tener la extensión HTML, va a tener la extensión JSP, es decir, index.jsp. ¿Sí? ¿En qué varía eso? ¿Qué? A ver si se los puedo poner con algún color. ¿En qué? Acá dijimos que ese pedido iba al disco. ¿Sí? Va al disco, busca ese archivo y me lo devuelve. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando es un JSP? Cuando es un JSP, la primera vez que se pide, la primera nada más, ese JSP que va a estar, vamos a suponer que está en el disco también, ¿eh? Va a ir y lo va a cargar del disco. Va a ir, lo va a cargar del disco, ¿sí? Lo va a compilar, es decir, va a transformar, perdón, no lo va a compilar, va a hacer una transformación. Va a transformar el JSP en código Java. Ese JSP que nosotros armamos lo va a convertir en código Java. La primera vez esto nada más, ¿eh? Y después lo va a compilar. Una vez que lo compila, lo ejecuta y me va a devolver la respuesta dinámica. ¿Sí? La segunda vez, como ese JSP, a ver qué color puedo agarrar, como ese JSP ya fue compilado y todo lo demás, cargado, etc., la segunda vez, es decir, el segundo pedido que yo haga, ¿sí? Lo único que va a hacer es ejecutarlo y devolver el resultado. ¿Sí? Entonces, la primera vez que yo invoco un JSP, se carga la JSP, se transforma esa JSP en Java, se compila y se ejecuta. Y me devuelve un HTML. Que es dinámico, ¿por qué? Porque es el resultado de la ejecución de ese programa. ¿Sí? La próxima vez que yo lo invoque al JSP, ya lo tiene compilado, ya lo tiene transformado, ya lo cargó, lo único que hace es volver a ejecutarlo. Por eso van a ver que la primera ejecución de una JSP es más lenta que las sucesivas ejecuciones. ¿Sí? No sé si fui claro ahí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. ¿Cómo es el código JSP? Bueno, el código JSP, yo puedo escribir una página HTML y va a ser código JSP. Toby, por favor, Toby. Y va a ser código JSP compatible, digamos. Es decir, que si yo escribo esto, ¿sí?
¿Estamos? Esa página que yo hice en HTML es un JSP válido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto en algún momento se va a transformar en un public class, ¿sí? Será JSP index, bueno, no sé el nombre que le pondrá, y va a tener todo código Java. ¿Mm? Bien, ¿qué podemos hacer en esta JSP? Hasta ahora, así como está, es código HTML, es decir que no hay ninguna generación dinámica ahí. ¿Entiendes? Sigue siendo lo mismo de antes, sigue siendo el HTML. No estoy generando un contenido distinto. ¿Mm? ¿Sí? Pero ¿cómo hago si quiero generar un contenido distinto? Bueno, tengo algunas opciones. Una yo le puedo decir acá, por ciento, page, ¿sí? Language, Java. Es decir que esta es una etiqueta de JSP, ¿ven? Las etiquetas JSP empiezan con el menor, por ciento, y cierran con el por ciento mayor. Entonces ahí lo que estoy poniendo es una etiqueta. Le estoy diciendo, mira, esta página es una página Java. Así que puedo tener código Java ahí adentro. ¿Sí? ¿De qué forma le voy a poner código Java? A través de lo que se conocen como scriptlets. Los pongo acá, miren. Scriptlet. Un scriptlet es una sentencia Java que está puesta entre otra vez menor por ciento, ¿sí? Y acá puedo tener la sentencia Java. Sé que me quedó muy cerca esto. Scriptlet, ¿sí? Entonces, fíjense que esa es una línea Java. Es decir, que cuando yo invoque a esa JSP, se va a terminar ejecutando ese código Java. ¿Sí? ¿Dónde va a aparecer ese código Java? ¿Qué les parece? ¿Cómo andaba para hacer? Claro, se está un system.out.println. ¿Qué hacía eso? Mostrar una consola. Mostraba un mensaje en consola. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿eso le aparecerá al cliente, ese mensaje que yo puse ahí? En pantalla no, le aparecería una No, en la consola. consola, claro. Sí. ¿Será una consola JavaScript? ¿Le estaría tirando Claro. eso? ¿O en dónde? En realidad, ¿quién está ejecutando el código este? HTML. Este código lo está ejecutando el application server. Acuérdense que el Hola, pedido buenas noches. llega al servidor. Mario, ¿cómo Buenas andás? noches. Claro. El pedido llega al servidor, el servidor lo carga del disco a la JSP, le hace esa precompilación, es decir, transforma el JSP en Java, ¿sí? La compila y después la ejecuta. Cuando ejecuta esto, cuando está ejecutando este sistema.println, lo está ejecutando el application server, es decir, que ese mensaje le va a salir directamente en la consola del servidor. ¿Sí? Quiere decir que el que va a ver eso va a ser el administrador del servidor, si quieren. Alguien que está conectado al servidor en ese momento y va a poder ver ese mensaje. ¿Sí? Pero no le llega al usuario. Es muy común
cuando pasamos de tecnología de escritorio a web, que usen, así como hicimos el system.out.println, que usen el JOptionPaint. ¿Para qué era esto? ¿Para qué era el JOptionPaint? Se siente el brillo. Para mostrar un mensaje. Para hacer el pop-up, ¿se acuerdan? Hacíamos un Claro, pop-up. mostrar un mensaje Sí. ahí en ¿Sí? la página. Bueno, ese pop-up lo va a estar ejecutando el application server. Es decir, que ese pop-up va a aparecer en el servidor, no le va a aparecer al usuario. Bien. ¿Sí? Es decir, que esa técnica no la podemos usar más. Yo, ¿cómo le aviso al usuario de algo? Y tengo que devolvérselo en el HTML que genero, que es el HTML este que yo tengo acá. Nada más que le puedo agregar algo de forma dinámica. ¿Sí? Para que le muestre un mensaje al cliente. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Y total, ahora después Bien. lo vamos a ver en un ejemplo. No te preocupes, Luciano. Bueno, sí, vos decime, Mario, y... Yo te voy a hacer los ejemplos, así que no te hagas drama. Ya estábamos viendo Okay. que hicieran la teoría. Sí, yo les di una pequeña introducción a cómo trabajan las JCP y ahí estamos viendo cómo implementarlas. Incluso, bueno, acá a nivel de JCP, ¿sí? Uno puede acceder a... Dijimos que esto era un scriptlet, ¿está bien? Así que yo todo lo que ponga acá es código Java. Piensen que pueden poner cualquier código Java, es decir, me voy a ir un poquito más, pero yo podría poner sentencias de control, if, ¿sí? Bla, 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 y encerrar esto en ese scriptlet. Eso se va a ejecutar en el servidor. Toby, bájame la tele, mi amor, o no sé qué estás ahí. Tobías. ¿Sí? Puedo poner el código que quiera ahí adentro. ¿Está bien? Incluso definir variables, etc. Cuando quiero que lo que estoy haciendo acá lo vea el usuario, supónganse que vamos a hacer así, miren, defino un string. Defino un string, ¿sí? String S igual hola. Código Java. Y quiero que ese hola lo vea el usuario. ¿Qué tengo que hacer? Encerrarlo en unas etiquetas en HTML. Bien. Sí, pero fíjate, si yo no le pongo ninguna etiqueta, igualmente, más allá de que no esté en una etiqueta, lo va a ver el usuario. ¿No? ¿En dónde? Porque acordate que si vos escribís algo, ese algo lo va a ver el usuario. ¿Sí? La etiqueta sería para darle algún significado, alguna forma de visualización. Pero escribiendo hola nada más, ya lo va a ver el cliente. ¿Ok? El tema es cómo se lo mando de acá al cliente. ¿Sí? Porque ya vemos que el system.out.println no se lo está mandando al cliente en definitiva. Yo se lo tengo que mandar como parte de la respuesta. ¿Sí? Entonces, ahí puedo hacer uso de lo que se llaman objetos implícitos. Objetos implícitos son objetos que están creados en el momento de ejecutar esa JSP. Son objetos que yo puedo utilizar. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos de los objetos? Request, ¿qué será esto? Pedido. El pedido que me llegó, ese pedido para la JSP es ese request. ¿Sí? Request, tenemos otro que es out, ¿sí? Session, exception, bueno, hay varios. ¿Está bien? El que nos interesa ahora
que tal vez lo vean ahora con Mario, es el out. Porque el out es un objeto que está asociado a la salida que yo le voy a enviar al cliente. Es decir, cuando yo escriba, ¿vieron que nosotros pusimos system.out? Bueno, ese out que vimos del system es un primo cercano de este. Más que system.out escribe en la consola del servidor y el out escribe en la salida que le va a llegar al cliente. Entonces yo podría poner acá out.println s. Yo se lo iba a poner con una lo que estoy haciendo variable. es enviando. Claro, yo se lo iba a trabajar con ¿Cómo? una variable eso. Que se lo iba a trabajar con una variable, con Bien. un request, con un getParameter. Está Que bien. se lo paso de un JSP al otro. Por lo menos para que vean Claro, cómo, bueno, cómo le ya ahí- sacamos la información. Está bien, ya hay un ejemplo un poco más complejo. ¿Sí? Se lo van a ver ahora. Pero ahí yo lo estoy mandando solamente en la cadena. Claro, ¿Sí? es otra Es forma. equivalente eso a hacer esto, miren. Si yo pongo otra vez el script, vamos a ponerlo. Si yo escribo y le pongo el igual pegado, ¿ven? No hay espacio acá. ¿Sí? Por ciento igual. Y le pongo directamente acá. Ahí se me fue. Si le pongo, está bien, la S directamente. Ahí. ¿Sí? Esto lo que hace es escribir también en el out el valor de S. Es como una forma, digamos, abreviada de acceder al out. ¿Sí? Entonces lo que hace ahí el scriptlet de S reemplaza eso por el contenido de S. Y yo voy a ver en el cliente el valor de S. Porque ahora estamos viendo cómo devolver datos al cliente. Ahora Mario les va a mostrar cómo aceptar datos del cliente también. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Bien. Bien. Claro, ahí, como dijo Mario, el request, ¿sí? El request, yo les pregunté y ustedes me dijeron era el pedido. ¿Está bien? Es decir, que desde el request ahora van a poder obtener los datos que me envíen desde el formulario. Este request, ¿se acuerdan que cuando hacíamos el formulario, cuando poníamos un componente de entrada, ¿qué le poníamos? La caja de texto, ¿cómo era? ¿Sí? ¿Cómo era una caja de texto? ¿Cómo la renderizamos? En HTML estoy preguntando, ¿eh? Un input. Un input, ¿sí? La caja de texto era Un input era con input un type text. type text. ¿Y qué más le tengo que poner a esto? Un nombre, un name, o un ID. El name, exacto, el name. ¿Se acuerdan que yo les dije, este name es la forma que después, vamos a ponerle clave, por ejemplo, ¿sí? Este name es el que vamos a usar después para poder recuperar el valor. ¿Mm? Yo en la JSP podría poner un scriptlet, ¿sí? Que diga string. CLB no tiene por qué llamarse igual, pero que obtenga ese valor, getParameter, directamente desde la JSP, clave. Entonces, fíjense, esto sí tiene que ser igual. ¿Sí? Es decir, ese name que yo le pongo en el formulario que estoy creando, tiene que ser el mismo nombre que tenga cuando recupero el parámetro desde la JSP. Y si le pones un ID en vez de un name, Entonces, lo que pasa es que el Son ID, cosas diferentes.
El ID para Claro, identificar el ID es un solamente a atributo que ese tiene. Sí, sí, sí. Dale vos. No, o sea, que el ID era El- para identificar solamente ese input en particular. El name sería para traerlo cuando me lo mandas por ejemplo, para el El formulario ID, con un post, un request. claro, tanto el ID como el class es una forma de poder acceder al elemento. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El ID es único por documento HTML. No puede haber dos iguales. ¿Sí? El class puede haber varios, por eso es una forma de clasificación, de agruparlos, digamos. ¿Ok? Pero el name es, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos un get y un post? El name es con qué nombre va a ir ese dato al servidor. Entonces, con name, lo que va a suceder es que, ya sea en la URL o ya sea en el encabezado de HTTP, va a haber algo que va a decir, perdón, ahí me equivoqué, clave igual, y la clave, secret, no sé. ¿Sí? Clave igual secret. Entonces, yo desde el servidor quiero recuperar el valor que tiene clave, que es secret en este caso. No quiero acceder al input, no quiero acceder a este elemento. En general el ID se utiliza cuando vos desde JavaScript, por ejemplo, querés acceder al contenido de ese, querés modificar el comportamiento de ese componente. Suponete querés, no sé, ocultarlo, querés limpiarlo, querés hacer algo. Eso usás el ID. Porque acceder a la representación en memoria a nivel del navegador de ese componente. Nosotros acá lo que queremos hacer es obtener el valor que nos envió el componente del lado del servidor. ¿Sí? No sé quién preguntó, no sé si fui claro con eso. Sí, Sí, yo. sí. ¿Sí? ¿Se ve Sí, la sí. diferencia, digamos? El name me da la clave, no hablo de la clave, esta clave de acá, sino el name es un clave valor. Entonces, el name me da la clave con el cual voy a enviar ese valor. Para poder recuperarlo desde el lado del servidor. ¿Sí? Bien. Luciano, ahora va a venir el tema. Sí, Ahora Mario. tenemos que probar. Yo estoy como alumno, vos estás Funciona. como principal. Lo que vamos a probar es lo siguiente, que vos me hagas A ver, como ¿querés host, ¿sí? Me pasé el host a mí, Sí, ¿y eso dónde voy, Mario? sobre mí. Arriba en la pestañita mía, fíjate que dice hacer host. Sí. No co-host, host. O sea, pasame el host a mí. Y después cruzamos los dedos de que siga siendo yo y cuando vos te vayas ya no nos lleves. Está bien, make Make a host, host. me dijiste entonces. Exactamente, me pones como host a mí. Bien. Dice, do you want to change? Bueno, ahí le doy y de última entramos todo otra vez. A cruzar los Ahí está, a dedos. ver. You are the host now, me dijo. Soy el host. Ahora, lo que vos vas a tener que dejar es dejar de grabar para que te grabe el pedacito tuyo a vos y yo empiezo a grabar. Claro. Bueno, para ver. Sí, sí.